Muy bien, buenos días, ¿cómo les va? Me gustaría si la persona que, no sé si allá, Rebeca, esto podemos manejar las letras, los coros, pudieras poner el coro de esta canción que cantamos recién, el No me falta nada, puede ser, para que lo podamos ver. Eh, Mientras cantábamos una canción muy linda que nos habla de Dios. Qué bueno es que en la iglesia de Cristo se cante lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Colosenses 3 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y inmediatamente después habla de lo que vamos a cantar. Las letras de nuestras canciones deberían decir eso, ¿no? ¿Está ahí? No, no está, perdón, la verdad. Ah, bien. Dice el coro donde dice, no me falta nada si te tengo a ti. La otra, perdón, no tengo temor. Qué mal yo. Bien. Dice, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Romanos 14:8, solamente para esta mañana, ahora recién cuando cantaba, vino a mi mente este versículo bíblico. Dice Romanos 14:8, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. ¿Qué temor puede tener un cristiano? ¿A qué le podemos temer? La muerte solo nos acerca a Cristo. La muerte solo nos acerca a Cristo. O sea que era esto. Gracias, Rebe. Muchas gracias. Realmente me hizo pensar en este versículo esta mañana. Eh, Hermanos queridos, vivamos sin temor. Temamos solo a Dios. Ahí sí tenemos que temerle a Dios. Pero lo demás está en las manos del Señor. Él es soberano, Él es el Señor. Y si nosotros estamos aquí es porque el Señor lo permite, y el día que ya no estemos más es porque el Señor había decidido que era nuestro último tiempo. Así que no se preocupe, como decía una viejita española, nadie se muere en la víspera. Así que usted quédese tranquilo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, somos del Señor, no tenemos temor. No es fácil cuando uno tiene que pasar por el valle de sombra de muerte, pero indudablemente tenemos que vivir en estas verdades. Bien, arrancamos con el mensaje. El mensaje de hoy en realidad tiene que ver, es la segunda parte del mensaje de ayer. Se desprende de ese mensaje. Quisiera que pudiéramos ver algunas consideraciones sobre, en primer lugar, por qué me pasa que no me puedo deleitar en Dios y por qué o cómo puedo volver a este deleite si de alguna manera entiendo o logro comprender que tal vez no estoy enfocando mi vida en el lugar correcto para poder realmente deleitarme en Dios. Eh, Hay una frase que me gusta mucho, me la dijo hace unos cuantos años un querido amigo misionero en España. Él me decía, Adrián, lo que te deleita te impulsa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que te deleita te impulsa. Eh, yo lo sé, lo van a entender todos aquellos, por ejemplo, los que les gusta hacer algún deporte, practicar algún deporte. Y bueno, obviamente, al no ser deportistas profesionales, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y arbitramos todos los medios posibles para que en la semana nosotros podamos dedicarnos una horita y media o dos a eso que nos gusta hacer, a ese deporte. En caso de los varones, si hay que limpiar, se limpia, si hay que cocinar, se cocina, si hay que cuidar a los chicos, se cuida a los chicos, lavamos la ropa, todo, cosa que nos dejen el viernes o el miércoles o el jueves, el fulbito con los amigos, el, no sé, el pádel, el tenis, lo que sea que hagas, aquello que te deleita, la salidita en bicicleta con los muchachos el fin de semana, pero en la semana le ponemos toda la onda posible. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a ese momento donde voy a hacer aquello que me produce placer, aquello que me trae alegría, aquello que me trae calma, aquello que me equilibra en cierta manera. Y no está mal, ¿eh? Está muy bien, sobre todo para las hermanas, está muy bien que los hermanos tengamos esta idea, ¿no? Portarse bien en la semana para que lo dejen salir. Esto es así. Esto es así. Nosotros en casa hemos aprendido una regla muy, muy buena que nos sirve para tener la casa en paz. La regla es sencilla. Si mamá no está feliz, nadie está feliz. Todos trabajamos para hacer feliz a mamá y estamos todos bien. Así que, hermanos casados, vayan pensando. Hermanos que se van a casar, sigan pensando, porque es muy importante esta regla. Así que, fíjese, ya empezaron los codazos, ¿viste? Acá empezaron las apretadas de mano, así, todo así, bueno. Ahora sí ya no me invitan más, Luis, a predicar. Lo que te deleita te impulsa. Aquello que te produce placer, aquello que te da alegría, aquello que te produce de alguna manera
satisfacción realmente es lo que te va a impulsar a hacer cosas en tu vida. Entonces la pregunta que sigue sería, ¿qué es lo que te produce mayor satisfacción en tu vida? Y quiero que leamos 3 porciones. Es importante que podamos leer Mateo capítulo 13, verso 44 al 46. Mateo capítulo 13. Para los estudiosos de la Biblia ya sabrán más o menos dónde me estoy dirigiendo. Mateo 13. Dice el versículo 44 en Mateo 13, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante que busca perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Indudablemente, en esta parábola, en estas 2 parábolas muy breves que el Señor nos, de alguna manera nos refiere, estamos frente a 2 especialistas, 2 personas que conocen, 2 personas que saben, 2 personas que entienden de lo que están haciendo. Y dice, uno encontró un tesoro escondido en un campo y ¿qué hizo? El campo no era de él, sabía que legalmente no le pertenecía, entierra el tesoro nuevamente, vende todo lo que tiene. No vamos a entrar en detalles de la historia porque la idea no es hacer detalles, lo importante es aquí que esta persona dio todo lo que tenía para apropiarse del tesoro. El mercader de perlas vendió todo lo que tenía porque se daba cuenta que había encontrado la perla de gran precio, la mejor. Y entonces no le importó absolutamente nada desprenderse de todas sus posesiones, sino que sencillamente vendió todo lo que tiene y compró la perla de gran precio. Y acá no vamos a alegorizar, creo que uno de los grandes problemas de la iglesia muchas veces ha sido que nos hemos pasado de rosca con las alegorizaciones. Y estamos buscando detalles donde no existen y estamos pensando, y esto significa tal cosa y esto otro. Y hay cosas que son muy lindas, pero tengamos mucho cuidado con alegorizar en la Biblia, porque lo mejor es que leamos el versículo y entendamos lo que el versículo nos está diciendo. No empecemos a buscarle vueltita y porque entonces tenés que trabajar para conseguir la salvación y por ese camino de la alegorización perdemos muchísimo y a veces también caemos en herejías. Así que tengamos mucho cuidado con el tema de alegorizar la palabra de Dios. Hemos escuchado historias sobre, no sé, se me ocurre la pesca milagrosa, cuando el Señor dice, boga mar adentro, y entonces he escuchado historias que dicen, y lo que pasa es que tenemos que ir a la profundidad, porque está muy linda la imagen, pero el punto central del pasaje no es ese. Así que, como consejo, tengamos mucho cuidado con las alegorizaciones que hacemos de la palabra de Dios. Lo mejor es buscar el significado, lo mejor es buscar la intención del autor, qué es lo que el autor nos está diciendo en ese momento para nuestra vida. Salmo 16, acompáñame al Salmo 16, Salmo capítulo 16, versículo 1. Es un salmo precioso, un salmo de David, se atribuye al rey David. Dice el Salmo 16:1, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Verso 3, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré de sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición, tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable, qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tus santos se pudran en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Otra versión de la Biblia dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y vamos al correlato de esta porción que está en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 25. Allí tenemos registrado el primer discurso de Pedro, y Pedro cita precisamente estas palabras para la iglesia.
O sea que no estamos diciendo, bueno, pero esto es para el Antiguo Testamento, esto es para los judíos, esta porción no se aplica a nuestra vida. Recuerden que cuando leemos el Antiguo Testamento, las bendiciones materiales que Dios promete para su pueblo tienen que ver con su pueblo específicamente. Lo que nosotros podemos extraer de este tipo de salmos, por ejemplo, tiene que ver con la bendición. Para el judío en la antigüedad, la tierra, la bendición económica o material tenía que ver con la presencia de Dios. Para nosotros la presencia de Dios tiene que ver con la bendición. No estamos anhelando o persiguiendo bienes materiales. No está mal que trabajes, no está mal que quieras poseer, no está mal que quieras tener cosas, pero para nosotros lo que es realmente valiosísimo no son las posesiones que podrían venir o no con la presencia de Dios, sino que precisamente es la presencia de Dios. Y dice Pedro en su primer discurso, Hechos 2:25, el rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tus santos se pudran en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Aquí está Pedro extrapolando de alguna manera las palabras de David, pero fíjate que Pedro a la iglesia naciente en ese momento no le habla de las bendiciones materiales que se hablan en el Salmo 16 al principio, sino que le habla específicamente de lo que es el punto central de la porción, la presencia de Dios. La presencia manifiesta de Dios es lo que nos llena de alegría, es lo que debería llenarnos de alegría, es lo que debería deleitarnos, es lo que debería impulsarnos hacia adelante a hacer aquellas cosas. Anoche preguntábamos si alguien, o decíamos, si alguien nos siguiera durante un día, si tuviésemos una especie de gran hermano cristiano en la iglesia del Hornero y tuviéramos un equipo de filmación continuamente siguiéndonos todo el día, por todos lados, ¿verían a Jesús reflejado en nuestra vida en algún momento? Las personas que estuvieran sintonizando el gran hermano Hornero, el Hornero, ¿verían a Jesús en nuestra vida? Porque miren, hay espacios obviamente donde es muy fácil ser cristiano. Este espacio, acá es tan fácil ser cristiano. A ver, estamos todos sentados por el mismo lado, cantando las mismas canciones y escuchando a la misma persona. ¿Qué dificultad puede haber en ser cristiano acá en la iglesia? Ninguna. Vivimos en un país que medianamente nos tolera, hasta nos protege muchas veces, no tenemos persecución, no tenemos ningún problema, no tenemos que tener miedo de que pueda entrar un grupo armado a nuestro templo y matarnos a todos, porque eso no sucede en la Argentina. Es fácil ser cristiano en la iglesia, pero ¿qué pasaría si realmente tuviéramos un grupo de personas que nos estuviera siguiendo permanentemente? ¿Mostraríamos a Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida? ¿Estaríamos mostrándole realmente al mundo que nosotros somos impulsados en nuestra vida y que todo lo que hacemos está relacionado con el deleite que Dios nos produce, con el hecho de saber que podemos gozarnos en la presencia del Señor? ¿Qué es lo que te produce mayor satisfacción en tu vida? ¿Cuál es la base o fundamento de todo lo que haces en tu vida? ¿Lo hacemos para glorificar a Dios y gozar plenamente de Él? ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer? El Catecismo de Westminster, la primera premisa: el fin más alto y propósito del hombre es conocer a Dios, glorificar a Dios y gozar plenamente en su presencia. Nos hemos vuelto especialistas en glorificar a Dios. De hecho, toda la liturgia de la iglesia evangélica tiene que ver con glorificar a Dios. Y revisamos las letras de las canciones y los mensajes y vemos qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, y nos hemos vuelto especialistas en glorificar a Dios. Pero tal vez necesitamos volvernos más especialistas y profundizar en la segunda parte de la premisa, que es gozar plenamente en la presencia de Dios, que realmente me pueda alegrar, que Dios sea el Dios de mi alegría. Volvemos al Salmo 16. Salmo 16. Me pasé al 17, perdón. Ya les digo el versículo. Dice el versículo 9:
Por lo que se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria. Mi carne reposará también confiadamente. Dice la Nueva Traducción Viviente, con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Aquí tenemos algo que es muy interesante. En la original se habla de alegría y regocijo, se habla de gozo y alegría. Y sabes que muchas veces nosotros hemos utilizado la palabra gozo y la desdoblamos un poco de alegría. Es cierto, el gozo y la alegría no son literalmente sinónimos, no son exactamente. El gozo tiene que ver con un estado permanente, esto es lo que decimos habitualmente, y la alegría tiene que ver con un sentimiento pasajero. Hoy estoy alegre, mañana no estoy tan alegre. Bien, pero vos sabés que cuando la Biblia habla de estar en la presencia de Dios, de que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida, utiliza las dos expresiones, gozo y alegría, siempre. O sea, hay alegría y hay gozo en la presencia del Señor. No podemos de alguna manera desdoblar en este sentido la expresión. Muchos dicen, sí, no, estamos gozosos, pero estamos medio tristes. Es probable, puede ser, se da, a veces pasa esto, pero fíjate que cuando hablamos de la presencia de Dios, generalmente lo que encontramos es gozo y alegría. O sea, no solamente el estado interno del alma, el estado interno de nuestra mente, sino también la manifestación externa de que estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, de que sé que Dios está conmigo y de que aún en cualquier circunstancia Él me sostiene. Ahora, preguntamos, ¿por qué no me puedo deleitar en Dios? ¿Por qué no me puedo deleitar en Dios? Y la primera respuesta que surge es porque hemos perdido la capacidad de contemplar a Dios. Debemos buscar su presencia. Salmo 27:4. Salmo 27:4. Dice la palabra de Dios así, Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Bien, ¿es nuestra oración permanente esta? Cuando nos levantamos en la mañana, ¿le estamos pidiendo al Señor que nos permita deleitarnos en su presencia? ¿O llegamos delante de la presencia del Señor con una larga lista de cuestiones? Y está bien que expongamos nuestras necesidades delante del Señor, está muy bien que expongamos nuestras necesidades delante del Señor. Pero primero deberíamos aprender a glorificar a Dios, a exalzar a Dios, a magnificar el nombre de Dios para que nosotros recordemos frente a quién estamos. Dios no es solamente nuestro proveedor, es también nuestro hacedor, pero también es nuestro Señor y nuestro Salvador. Salmo 1:2, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 1:2? Rebeca busca más rápido que yo, así que la voy a leer de acá. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Salmo 1:2. Se deleitan en la ley del Señor. Mateo 22:37. Dice, Mateo 22:37. Vamos, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La única manera en que nosotros podamos deleitarnos en la persona de Dios es que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y no se ama lo que no se conoce. No se ama lo que no se conoce. La analogía del matrimonio es una analogía muy fuerte que nos presenta la palabra de Dios. La teología del matrimonio nos dice que que efectivamente la analogía del matrimonio con la iglesia es fundamental. Por eso para Dios es tan importante el matrimonio. Por eso Dios habla del matrimonio como una agencia santificadora. Por eso Dios habla del matrimonio como algo que es supremo en la tierra. Y por eso Satanás, el enemigo, ha históricamente ido en contra del matrimonio, en contra de los cánones establecidos por Dios para el hombre y para la mujer, porque sabe que si destruye el matrimonio, destruye la sociedad. ¿Se acuerda cuando estudiábamos educación cívica? La célula básica de toda sociedad es la familia. Bueno, quiero decirte algo, iglesia querida, si nosotros tenemos familias fuertes, vamos a tener una iglesia fuerte. Si nosotros tenemos familias fuertes, vamos a tener una iglesia fuerte. Ahora, la única manera de que yo pueda amar a mi esposa es conociéndola cada día más. Y tengo que decir que después de 26 años de casado, no puedo amar a mi esposa como la amaba el primer día. No digo que la pasión se perdió, pero obviamente hay una madurez en ese amor que hace de que nos conozcamos,
que hace de que incluso hay algún punto de la circunstancia de nuestra vida que pensamos exactamente lo mismo sobre los mismos temas. Hay cuestiones por las que ya no vamos a discutir porque los fundamentos de nuestro matrimonio están clarísimos, no se discuten, no se ponen en tela de juicio, y entonces uno obviamente discute por tontera. Esto sí lo voy a decir, bueno, la verdad, sí, generalmente uno discute por cosas que al final del día no importaban tanto. Pero lo que quiero decir con esto es que no se puede amar lo que no se conoce. No me puedo deleitar en una persona a la que no conozco. Y el problema es que muchas veces como cristianos en este sentido, lo que hacemos es replicar los conceptos, es replicar incluso los versículos bíblicos, todo lo que nos dijeron, todo lo que nos dijeron. Y nos volvemos especialistas en repetir y somos muy buenos para esto, para tener como armadito el discurso de por qué sos cristiano, de por qué seguís a Cristo. Pero el problema surge cuando realmente nuestra fe es puesta a prueba, y esto lo vamos a ver en estos días. ¿Qué pasa cuando nuestra fe es puesta a prueba? ¿Qué pasa con todo lo que sabemos? ¿Qué pasa con todos los conceptos que hemos repetido siempre? Porque es lo que nos enseñaron en la iglesia y está muy bien que podamos repetir esos conceptos. Pero ¿qué pasa cuando esos conceptos son puestos en tela de juicio? ¿Qué pasa cuando somos zarandeados en nuestra vida? Vamos a ver también qué significa esto. Pero hay algo que es muy importante, queridos hermanos. Hemos perdido, lamentablemente muchos de nosotros, la iglesia en general ha perdido la capacidad de contemplar a Dios. Y esto se debe precisamente a que el enemigo nos ha llenado de tanta actividad y de tantas cosas. Hay tantas voces que nos hablan, hay tantas voces que nos hablan a nosotros que lamentablemente hemos perdido la capacidad de escuchar la voz de Dios. El salmista dice, allí en el Salmo 5, dice que nos presentaremos delante del Señor y esperaremos. Dice, de mañana oirás mi voz. Delante de ti me presentaré y voy a esperar. No hay nada que se nos haga más difícil que esperar la respuesta de Dios. Queremos algo inmediato. Vivimos en la era de la inmediatez, donde todo tiene que ser ahora. Hace unos cuantos años atrás, siglo pasado, cuando empezamos a vivir, aquellos que no lo habíamos vivido nunca, el tema de las publicidades en televisión, ¿se acuerda el llame ya? El llame ya, aprovecha esta oportunidad, es ahora, ahora es la oportunidad, ahora es la oportunidad, sí, hoy. Nunca te pasa, o te pasa siempre, imagino, te llaman de algún producto, de algún servicio, y hoy, mira, justo hoy tenemos esta promoción, pero se termina ya, o sea, fíjate. Y te llaman la semana que viene y justo hoy tenemos esta promoción. Siempre tienen la promoción. Lo que pasa es que nos trabajan con esta cuestión de la urgencia. Mire, querido, quiero decirle algo. La única urgencia real que tiene la humanidad es que hoy es el día aceptable de salvación. El resto, muchas veces, es una mentira del enemigo. El resto es una mentira del enemigo. Nos han hecho creer que si no trabajamos más, si no producimos más, si no estamos todo el día corriendo y haciendo todo lo que tengamos que hacer porque tenemos que ser buenos proveedores, tenemos que organizar el tiempo, tenemos que... Y sabe que hay un principio bíblico que estamos vulnerando y los cristianos, y sobre todo los cristianos evangélicos, somos culpables de guardar el día de reposo. No estamos guardando el día de reposo. Pero Adrián, el domingo cuando... Sí, perfecto, el domingo vamos a la iglesia. Pero tiene que haber un momento de la semana, un día donde vos puedas decir, che, vamos a parar, vamos a bajar, vamos a apagar los celulares si hace falta, ponerlo en modo avión, vamos a buscar la presencia manifiesta de Dios. Yo no sé cuándo lo podés hacer. Tal vez si el domingo a la mañana tenés la actividad, el domingo a la tarde nos aquietamos. Nos aquietamos. Da la impresión de que necesitamos hacer un montón de cosas en el día, porque si no, es como que nos vamos a perder algo. ¿Saben lo que es el FOMO? Los jóvenes deben saber lo que es el FOMO. El FOMO es una expresión en inglés que significa miedo de perderme algo o miedo de quedarme afuera. Eso es lo que nos pasa. Por eso estamos todo el tiempo viendo las notificaciones en el teléfono. Se fijó que llega una notificación, yo soy bastante, tengo un TOC, reconozco que tengo un temita ahí. Me cargan en la iglesia porque dicen, vos mandás una notificación al grupo de la iglesia y el primero que la responde es Adrián. Y no es porque yo sea muy atento, es porque me molesta ver el cosito ahí en el WhatsApp. Entonces tengo que mirarlo. Sí, lo reconozco, tengo un temita ahí, tengo que solucionarlo. Estamos
necesitados de saber todo lo que pasa en todo el mundo. Miren, cuando hace un par de años en la iglesia comenzamos con este tema de educarnos en la iglesia para dejar de usar el celular y para que los celulares estuvieran en silencio. ¿Y sabe qué hicimos que nos dio muy buen resultado? Nos dio buen resultado repetir como congregación cuando empezamos la reunión Habacuc capítulo 2 versículo 20. ¿Sabe lo que dice Habacuc 2:20? Dice algo muy interesante. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y no voy a decir que ahora tenemos que estar en silencio porque estoy predicando yo, porque estamos convencidos de que realmente Dios está presente. Miren, este versículo bíblico lo aprendí cuando tenía 8 años. ¿Sabe dónde? En la escuela bíblica de vacaciones de los hermanos bautistas. Porque nosotros íbamos a nuestra iglesia, yo soy hermano libre, íbamos a nuestra iglesia a la escuela dominical de marzo a noviembre, prácticamente 8, 9 de diciembre terminamos la escuela dominical. Mi madre, que era una mujer muy temerosa del Señor, y éramos 4 varones, se cansaba de nosotros. En enero, ¿qué hacía? Nos anotaba en la escuela bíblica de vacaciones de los hermanos bautistas, que nos quedaba unas 12, 13 cuadras. Y ahí íbamos, los 3 o los 4, ahí íbamos. Y eran 2 semanas intensivas. Y había algo muy lindo en la iglesia bautista, que era primero que venían yanquis. Y venían las yanquis también. Uno tenía 8 o 9 años, pero uno también miraba y disfrutaba la vista. Y eran chicas muy lindas, entonces vos venía. Y yo les puedo decir que en mi mente el recuerdo es, tal vez estoy exagerando, ¿viste? Porque uno tiende a exagerar, pero en mi mente recuerdo que éramos por lo menos 300, 400 pibes de la misma edad. Era un salón gigantesco que tenían los hermanos bautistas allá, que lo tienen todavía. Estoy hablando de San Rafael Mendoza. Y cuando había que empezar la actividad, nadie te hacía callar a los gritos. ¿Qué bajaban? No había PowerPoint, no había carteles, no había proyector. Una lona grandísima blanca con este versículo pintado. Bajaba así. Y los que estaban adelante, eran 3 o 4 con micrófono, empezaban, mas Jehová está en su santo templo. Yo te puedo asegurar, mira, se me pone la piel de gallina. A la 4ª, 5ª vez que repetíamos el versículo, nadie hablaba. Yo no sé si era la presencia del Señor, asumo que sí, que empezaba a aquietar nuestras almas y nuestras mentes. Y disponíamos nuestro corazón, y te digo, 8, 9 años. No estabas ahí con el tema de que te lean la Biblia, y estábamos ahí esperando, expectantes, qué es lo que Dios tenía para decirnos. Iglesia querida, tenemos que recuperar el tiempo perdido delante de la presencia del Señor. Hemos perdido la capacidad de contemplar a Dios. Muchos de nosotros nos conformamos diariamente con el reel de Instagram, de 10 segundos, de 3 segundos, de 4 segundos, con frases motivadoras. Pero ¿sabe qué es eso? Eso es el sesgo de confirmación. Es que vamos a escuchar obviamente lo que siempre... Entonces estamos tendiendo a pensar, no, pero lo que pasa es que si está acá es porque Dios quiere que lo escuche, seguramente. Y si abrís la Biblia también es lo que Dios quiere que te escuche. Y si haces lo que hacíamos nosotros con la cajita de las promesas, los que son viejitos como yo sabrán lo que es la cajita de las promesas. Era una cajita que tenía porciones bíblicas, las promesas, y vos sacabas la promesa y leías para el día. Es como el horóscopo cristiano eso, ¿viste? Decir, es palabra de Dios. Claro, si está en la Biblia, ¿cómo no va a ser palabra de Dios? Pero ¿te alcanza eso? ¿Alcanza esa contemplación para mi día a día? ¿Conozco al Dios de mi salvación? ¿Sé lo que ese Dios puede hacer? ¿Puedo meditar y recordar en las maravillas que el Señor ha hecho en mi pasado? ¿Puedo tomarme ese tiempo necesario para mirar para atrás y darme cuenta de que nunca, nunca el Señor me dejó? ¿Puedo regocijarme en la maravilla de saber que de la cruz, desde el momento que entregué mi vida hacia acá, todo ha sido gracia de Dios? Pero quiero decirte algo más. Antes de la cruz, también la gracia de Dios te estaba aguardando para que pudieras llegar a conocerlo. Entonces, ¿qué momento hay de nuestra vida en que estuvimos sin el Señor? Pero el enemigo ha trabajado fuertemente para hacernos perder de vista esta perspectiva. Ya no estamos contemplando a Dios. Cuando vos lees en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en Números, en Éxodo, cuando se dan las leyes para el templo, cómo debía ser la adoración en el templo, ¿te fijaste la gran cantidad de detalles que hay que tener en cuenta para entrar a la presencia de Dios? Y uno dice, Señor, hagámosla más simple. ¿Por qué? ¿Por qué la adoración tiene que ser simple? ¿Por qué tengo que hacerlo de memoria como si fuera un trabajo más o como si fuera una actividad más?
El que iba a entrar a la presencia de Dios se tenía que preparar, se tenía que bañar, tenía que vestirse. Había toda una preparación especial. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos intencionales en contemplarlo, en encontrarnos con Él. Hemos trabajado tanto para simplificar la adoración que hemos perdido las herramientas para adorar a Dios personalmente. Iglesia querida, necesitamos volver a contemplar a Dios. Es el único antídoto contra lo que el mundo nos plantea. Es el único antídoto contra lo que Satanás nos plantea. Dejemos de mirar a Dios. Toma tus propias decisiones. Tranquilo. Dios sabe que no van a morir, van a ser como Él. Se repite la tentación históricamente. Durante siglos Satanás ha estado repitiendo la misma mentira. Y lo triste es que hemos estado creyendo en la misma mentira. Necesitamos volver a contemplar a Dios. ¿Qué es lo primero que el hombre pierde cuando peca? La presencia manifiesta de Dios. Necesitamos recuperar esto, necesitamos volver a contemplar a Dios. Hemos minimizado el concepto de pecado y no caemos en la cuenta de contra quién estamos pecando. Salmo 51:4. El Salmo capítulo 51, versículo 4 dice: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Contra ti, solo contra ti he pecado. Daniel capítulo 9, versículos 7 y 8. Daniel 9, 7 y 8 dice: Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra lealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador. Y a pesar de habernos rebelado contra Él, Él va a perdonar. Iglesia querida, hemos minimizado el concepto de pecado. ¿Y sabe por qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que no conocemos a Dios. No lo conocemos profundamente a Dios. Estamos frente a un Dios infinito en todas sus perfecciones. Cuando uno comienza a estudiar los atributos de Dios, la mayoría de los manuales, de los compendios teológicos que hablan de esto, sobre todo teología sistemática, se comienza a hablar de los atributos de Dios, te dicen de alguna manera esta frase: Dios es infinito en todas sus perfecciones y en todos sus atributos. Por lo tanto, la santidad de Dios es infinita. La santidad de Dios es infinita. No es un tema sin importancia el pecado para Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, recito en Reina Valera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate cómo será de importante el tema del pecado para Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todos nosotros, que no podíamos librarnos del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación que arrastra el pecado, pudiéramos a través de Cristo librarnos del pecado. Pero nosotros hemos minimizado el concepto de pecado. Le estamos dando al pecado una categoría casi aceptable. Y clasificamos, si bien cuando vos estudiás jamartiología, que es la doctrina del pecado, vas a encontrar que hay pecados diferentes, categorías de pecado. Para Dios el pecado es pecado, pero hay diferentes categorías de pecado. Parece que nosotros hemos hecho una categoría nueva que sería los pecados que van debajo del radar, los que no se ven, que son precisamente los pecados que van a destruir más tu vida. Los pecados más destructivos que los seres humanos practicamos no son los grandes pecados, las grandes locuras. Tiene que ver con pequeñas cosas que van minando nuestra relación con Cristo, van minando nuestra relación con Dios y hacen que nosotros terminemos realmente mal. Salmo 1:2. Dice la palabra de Dios, voy a esperar que Rebeca busque el versículo. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe que la palabra meditar
normalmente en la Biblia tiene que ver con una expresión que significa observar con esmero, observar detenidamente, estar atento. Bien, la palabra Torá, ¿qué es Torá? Para los estudiosos de la Biblia, ¿qué es la Torá? Cuando hablamos de la Torá, ¿qué decimos? Los primeros libros de la Biblia, ¿sí? Estamos hablando de eso. Pues es que estaba investigando esta palabra y algo muy interesante, en su acepción más original o más primigenia de la palabra Torá, significa literalmente la guía para dar en el blanco. La palabra Torá significa literalmente en arameo, es una expresión compuesta que significa es la guía para dar en el blanco. Ahora, la definición bíblica de pecado en su acepción más general es hamartía, la palabra griega que significa errar el blanco. ¿Cómo hago para no pecar contra Dios? Lea la Biblia. ¿Cómo hago para mejorar mi relación matrimonial? Lea la Biblia, obedezca la Biblia. Cuando hablamos de leer, hablamos de obedecer. ¿Se acuerda? Esto es muy importante. A ver, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bien, recuerde que para el judío o para el hebreo del siglo I, tanto como para los siglos anteriores, la palabra oír y la palabra obedecer venían del mismo lugar. ¿Sí? Quiero que quede claro este concepto. La palabra oír en arameo y la palabra obedecer tienen la misma raíz y significan lo mismo. ¿Por qué? Porque la obediencia no es un concepto que hemos inventado los seres humanos, es un concepto divino. Dios habla y el pueblo hace. Por eso, fíjate que el autor que escribe a los hebreos les dice, ustedes se han vuelto tardos para oír, quiere decir obediencia. Creo que es la NBI, la versión NBI que traduce, creo que es así, que dice que no escuchan porque lo que les entra por un oído les sale por el otro. ¿Te acordás de esa expresión? No sé, mi mamá me la decía mucho, ustedes no me escuchan a mí, la típica de la mamá, aquí nadie me escucha, en esta casa nadie me escucha. ¿Por qué? A ustedes les entra por una oreja y les sale por la otra. Las madres se están riendo porque saben que era la frase que les decía su mamá y hoy ustedes están repitiendo. Ay, me parezco a mi mamá. Sí, tal cual. Porque son cuestiones de la sabiduría que nos van transmitiendo y es real. Y fíjate que el apóstol que escribe a los hebreos les está diciendo, ustedes se han vuelto desobedientes a la palabra. Dice, tardos para oír es literalmente desobedientes. Conocen la palabra, escuchan la palabra, pero no la ponen por obra. ¿Cómo hago para no pecar contra Dios? Leo la palabra, medito en la palabra y la pongo por obra, la obedezco. 4 letras para acordarnos de esto que tenemos que entender de la palabra de Dios. La O, la B, la D y la C. Obedece. Punto. Obedece. Tuve una experiencia hace muy poco con una persona que quería charlar con nosotros. Una manifestación muy complicada cuando estábamos orando por la persona. Esa persona reconoció que había estado abriendo algunas puertas espirituales muy complicadas. Y entonces, como condición, le pedimos que hiciera una oración esa noche, renunciando a todo esto, y que comenzara a venir los días miércoles a la reunión de oración. No lo quiso hacer. Y no podemos continuar de esta manera. El problema del hombre tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Tiene que ver con que seguimos, como decíamos recién, comprando la mentira de Satanás. Ustedes van a ser como Dios, tranquilos. Ustedes van a poder decidir lo que está bien y lo que está mal. Ustedes van a tener el poder de Dios de ser soberanos de sus propias vidas. No funciona así, esto es una mentira. Torá significa instrucciones para dar en el blanco. Hamartía es errar el blanco. ¿Quiere menos pecado en su vida? Lea más la Biblia, obedezca más la Biblia, ponga en práctica lo que la Biblia dice y va a ver que el pecado comienza a alejarse de nuestra vida. ¿Cómo puedo volver a deleitarme en Dios? Quiero ver cómo estamos de tiempo. Mal, como siempre, sí. Bien. Igual, después ustedes le echan la culpa a los que me invitaron, no se preocupen. Primero, ¿cómo puedo volver a deleitarme en Dios? Lo dijimos ayer y no me canso de repetirlo. Debemos volver al Evangelio. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Debemos volver al Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice la palabra de Dios:
No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Queridos, en la carrera del Evangelio, en la carrera del cristiano, lo importante no es cómo comienzo, lo importante es cómo termino. Por lo tanto, cada día debo predicar el Evangelio. ¿Es necesario? Sí, es necesario predicar el Evangelio cada día. Recordarme quién soy. Pero no porque me voy a clavar un puñal y voy a estar por mi culpa, por mi maldita culpa, lo que sea. No. Es entender quién soy yo, quién es Cristo, lo que Cristo hizo por mí y dónde estoy yo en este momento. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Y los que pertenecemos a la familia de Dios, andamos como nuestro Padre nos ordena. Andamos como nuestro Padre nos dice. Debemos predicar el Evangelio cada día, debemos predicarnos y debemos recordar algo que es fundamental, que es por Él, que es solo por Él que nosotros podemos estar de pie frente al trono de la gracia. Es por Él. No hay nada que vos hayas hecho. No hay nada que vos hayas logrado en tu vida. No hay nada que Dios te deba. Y no hay nada que puedas hacer como obra o como ministerio, como servicio en la iglesia que te permita estar de pie frente al trono de la gracia. Es Cristo, solo Cristo. Entonces necesitamos volver a predicarnos tal vez el Evangelio. Debemos volver a la práctica de las disciplinas espirituales. Y esto tiene que ver con ordenar nuestra vida en función de lo que Dios dice. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Acá yo resumí 3 o 4. Orar, leer y imitar en su palabra, adorar y servir, ser agradecidos. Si logramos estas 4 disciplinas espirituales, que son ejercicios que hacemos diariamente, vamos a tener realmente una vida que nos permita contemplar a Dios y vamos a poder, como beneficio fundamental, deleitarnos en la presencia de Dios. Primera Tesalonicenses 5:17, de memoria. Orad sin cesar. La sabemos todas, ¿sí? Bien. ¿Oramos sin cesar? ¿Qué significa orar sin terminar? El apóstol está hablando de aquí una actitud de oración. Voy a volver sobre lo mismo, siempre digo lo mismo cuando toco este punto, pero bueno, sí, debe ser porque tal vez algo no se está entendiendo. ¿Qué día tenemos reunión de oración en el hornero? Los días miércoles a las... Después de la reunión hay reunión de oración, pero hay una reunión específica donde los hermanos se juntan a orar, ¿no es cierto? Bien, esa es la reunión más concurrida de... Bien, se me acaba de terminar el tiempo. Lo dejamos acá. Tengo un problema. ¿Qué hago? Tengo un amigo que es abogado. Tengo un problema de salud. Mi mejor amigo es médico. Yo estoy salvado. Es verdad, uno de mis mejores amigos es médico. El tipo me atiende, va a mi casa, nunca me cobro de que lo conozco, nunca me... Una bendición, te digo que es una bendición del Señor. Tipo, tengo un problema. No, soy amigo de la directora de la escuela. Tranquilo, está todo solucionado. No se soluciona el problema y no queda otra. Oremos. ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo? Para muchos de nosotros la oración es el último recurso. ¿Cuándo? ¿Dónde? Dice eso la Biblia. Y estamos cargando cargas que si las lleváramos a los pies de Cristo tal vez no se solucionen en el momento. Pero qué bueno es poder descansar en la presencia del Señor sabiendo que Él se encarga. Pero la oración es lo último. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Dice la palabra de Dios: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne es débil, dice la vieja y querida Reina Valera. Dice el Señor Jesucristo, muy bien, sí, pero es un contexto específico. Sí, perfecto, está hablando. Ahora, ¿podemos extrapolar un principio bíblico para nuestra vida? Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Quiero decirte este principio, lo aprendí para mí. Si no estás velando y orando, estás entrando en tentación o estás a punto de entrar en tentación.
Si vos no estás velando y orando, si no te estás ocupando de tu vida espiritual y no estás orando, no estás en contacto permanente con Dios, vos estás entrando en tentación o a punto de entrar, o te estás revolcando en la tentación. Así, así. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Velen y oren para que no. Entonces, ergo, diría mi profesor de filosofía, si vos no estás velando y orando, ¿qué estás haciendo? Dígalo, anímese, anímese. Dígale al que está al lado, estás entrando en tentación. Lo hacemos con acento centroamericano porque queda más cool para los videos y todo, ¿no? Si usted no está velando y orando, si no estoy velando y orando, si no estoy llenando mi mente de las cosas de Dios, si no estoy llenando mi espíritu de la presencia de Dios, estoy entrando en tentación o estoy a punto de entrar. ¿Sabe qué? Por cuando bajo mi mirada, cuando mi mirada se desvía de Cristo, de la cruz, de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho, cuando fallo en la contemplación de Dios, entonces el mundo se vuelve atractivo. El mundo se vuelve atractivo cuando yo dejo de mirar las perfecciones de Dios. El mundo se vuelve atractivo cuando dejo de conocer los atributos de Dios, cuando no sé quién es Dios, cuando lo único que sé de Dios es lo que me dicen cada tanto aquí en la iglesia. Y entonces mi vida está así. Y esa es la razón por la cual hay muchos pecados recurrentes en nuestra vida. No porque no seamos cristianos, no porque no seamos hijos de Dios, no porque no seamos salvos, porque no estamos obedeciendo, porque no estamos contemplando, porque no estamos velando y orando. Y cuando vos no estás velando y orando, entonces estás ahí al borde de la tentación. Y como decía aquel viejo himno, tentado no cedas, ceder es pecar. La tentación no es culpa nuestra, no es nuestra responsabilidad. Caer en la tentación sí. ¿Y cómo luchamos contra la tentación, iglesia querida? ¿Cómo luchamos contra la tentación? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Se entiende a lo que me estoy refiriendo, no? Señor Jesucristo, 40 días en el desierto, orando, velando, Satanás le presenta las 3 grandes tentaciones de la humanidad. Y el Señor, ¿cómo repele la tentación? Es un pase mágico. ¿A dónde ancló su respuesta el Señor Jesucristo? En la palabra. En la palabra. En la palabra. La palabra sigue siendo suficiente. Sola escritura. Iglesia querida, necesitamos velar y orar. Y esto tiene que ver con el segundo punto, que es meditar en su palabra. Salmo 1:2, lo vimos. En Salmo 5:3, cuando dice, de mañana oirás mi voz, me presentaré allí y esperaré. Y esperar, esta palabra esperar, es una palabra hebrea que es zafá, que significa observaré atentamente. Voy a esperar en Dios. Miren, yo en la escuela cuando trabajo soy profesor y me llevo una bolsita con café, té y todas esas cositas que nos gustan a los profesores. ¿Sí? Y me he comprado un café bastante rico en saquitos. Y otro día estaba leyendo la instrucción que decía, deje reposar 5 minutos. Decía, no tengo 5 minutos en un recreo de la escuela, no tengo 5 minutos, no me da, así que tendría que ser algo más rápido. Pero después leía, ¿por qué? Porque después de los 5 minutos de que el saquito se está infusionando, esa palabra, qué linda palabra, infusionando en el agua, es cuando realmente el café suelta todas sus propiedades. Por eso te dicen 5 minutos. Imagínate, los tipos de Bonafide llevan más de 100 años haciendo café, algo deben saber de café, y si los tipos te dicen, dejalo 5 minutos, porque si no, lo que vas a tomar es agua de canaleta, no sé qué es lo que estás tomando. Ese café, viste, que viene más transparente que ni siquiera da para el color té. Entonces dije, che, voy a hacer algo, voy a decirle a la celadora de la escuela que me ponga agua antes. Entonces llegás, está el agua hervida y ahí te podés clavar el cafecito los 5 minutos. Tengo un recreo de 10 minutos, aguanto los 5 minutos y realmente estoy tomando unos cafés que son espectaculares. Porque le hice caso al fabricante. Esa meditación, ese salmito que haya conciencia, esa meditación touch and go de 3 minutos en la mañana, que leo así, salgo corriendo. No está sirviendo, iglesia. No está sirviendo. Necesito dejar que la palabra infusione mi vida. Necesito dejar que el versículo me hable. Necesito acallar todas las voces para que la palabra de Dios resuene en mi mente y en mi corazón y pueda transformar mi vida. Si no, no hay forma, no hay manera.
y me leo la Biblia de pe a pa, pero si no permito que la palabra infusione en mi vida, si no doy tiempo, y el tiempo implica eso, tiempo, sentarme, determinar que hay horas en mi vida que yo me voy a sentar y voy a escuchar la voz de Dios. No, Adrián, estoy muy ocupado. ¿Sabe cómo laburo yo? No, Sapo no sabe cómo laburo yo. ¿Sabes quién laburaba mucho? Daniel. ¿Te acordás de Daniel? Daniel era el jefe de todos los sátrapas. ¿Cómo habrán sido los sátrapas? Que hoy la palabra sátrapa es sinónimo de sinvergüenza. ¿Sí? Era el jefe de todos los sátrapas. No tenía horario de entrada ni de salida, estaba todo el día en el palacio, pero la Biblia dice que había 3 momentos del día cuando Daniel, ¿qué hacía? Oraba, pero oraba solamente. Si iba al baño del trabajo, decía, bueno, en el baño del palacio no hay nadie, Señor, ¿tú sabes lo que te pedimos? Amén. Esa era la oración que hacíamos cuando éramos chicos y nos disponíamos a merendar. Teníamos un grupito de gente, chiquitos de mi edad, que nos juntábamos a merendar un martes en cada casa, y la oración para comer era esa, porque estábamos jugando a full, imagínate. Entonces, orá. Y había uno que decía, Señor, tú lo que te pedimos, amén. Ya estaba todo incluido ahí. Un all inclusive de la oración era. ¿Sí? Ahora, fíjate qué interesante esto, que Daniel no se iba a un rinconcito, porque está bien, a ver, hermanos, es cierto, vengo manejando, hay un problema, hay una angustia que tengo, en un semáforo elevo mi corazón al Señor, está muy bien. Esa oración rápida, express. Pero Daniel salía del palacio, iba a su casa, abría las ventanas de su habitación y se arrodillaba y oraba. Había una preparación en la vida de Daniel. No me digas que no tenés tiempo para orar. No me digas que no tenés tiempo para orar. No me digas que no tenés tiempo para tomarte un café y esperar los 5 minutitos para que la palabra haga efecto. Porque lo que te deleita te va a impulsar. Si realmente querés estar con el Señor y querés estar en la presencia del Señor, vas a buscar el tiempo, vas a buscar la ocasión y vas a ser intencional en establecer momentos de tu día para orar, para clamar al Señor. No te estoy diciendo vamos a orar 3 horas, 4 horas. Leí la biografía de Andrew Murray cuando era más joven, decía Andrew Murray que se levantaba a las 3 de la mañana a orar. No me está dando, Señor, no me puedo levantar a las 3 de la mañana a orar, no me da. Pero sí podemos hacernos tiempos para orar, tiempos de calidad, iglesia querida. Necesitamos volver a orar, a leer y a meditar en su palabra. Adorar y servir. Marcos 10:45. ¿Qué dice Marcos 10:45? A ver. ¿Está acá? Muy bien. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Querida iglesia, necesitamos ejercitarnos en la adoración y el servicio. Hay un himno que dice, salvos por pura gracia, siervos por puro amor. Que nuestro servicio en la iglesia, que nuestro servicio hacia el prójimo no sea una obligación. Bueno, voy a servir para que después Dios se agrade de mí y me dé ciertas cosas. No, no, no. Ya he recibido la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo y he recibido el amor de Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Cuánto de amor has recibido de Dios en tu vida? ¿Cuánto de amor has recibido de Dios en tu vida? Todo. Dice, el amor de Dios, dice Romanos, ha sido derramado en nuestros corazones. No dice una porción del amor de Dios, no dice una limitada cantidad del amor de Dios, dice, el amor de Dios ha sido derramado. Ya está, esto está el amor ahí. ¿Cómo lo hago fluir? Permitiendo que el Espíritu Santo fluya en mi vida. No pecando, no contestando, no apagando al Espíritu Santo. Y entonces comienza a fluir el amor. La manifestación más clara de la presencia de Dios en nuestra vida es que amamos. Por eso aquel poeta, aquel teólogo, filósofo antiguo decía, ama y haz lo que quieras, y después tomamos solamente el ama y haz lo que quieras y nos degeneramos con el ama y haz lo que quieras. Pero el ama a Dios y ama a las personas y haz lo que quieras, porque nadie que ame va a hacer el mal. ¿Cómo lo sé? Por el amor de Dios. Porque el amor de Dios solo me hace bien. Porque el amor de Dios solo me hace bien. Porque no hay nada malo en el amor de Dios. No hay ninguna intención escondida en que Dios me ama.
el amor de Dios me hace bien y entonces yo debo amar también a los demás y eso tiene que ver con adoración y servicio. Pero fíjate lo que dice Segunda Reyes capítulo 17. Hay un detalle muy interesante en la historia del pueblo. Segunda Reyes capítulo 17. El versículo 14 nos da un poco de contexto. Verso 14 dice: sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Pero ahora quiero que vayamos ahí, para tener contexto, el versículo 33 de Reyes 17, verso 33. Habla de las personas que vinieron, que fueron poblando o repoblando el territorio. Versículo 33 dice así, leemos el versículo 32, perdón. Dice, los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Fíjate qué interesante. Los nuevos residentes adoraban al Señor, tenían el conocimiento, adoraban al Señor, dice. Pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Iba a decir cierta calidad de pastor, pero no voy a decir nada. Verso 33 dice, aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Verso 35, pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó, no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni les sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento, asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió en sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Se repite mucho la palabra obediencia. ¿Tendrá que ver? Sí. Estaba buscando donde dice, si les parece, sigan el consejo de la palabra de Dios. No dice, habla de estatutos, mandamientos, habla de leyes. No está hablando de consejo. El consejo lo puedo seguir o no. El mandamiento, si no lo estoy siguiendo, estoy en desobediencia. Estoy en contra de Dios. Ahora, acá se nos retrata claramente el peligro del servicio sin adoración. ¿Puedo servir y no adorar? Sí. Cuando la actividad en sí misma se ha vuelto lo más importante de mi vida, estoy frente a un ídolo. He hecho de la actividad eclesiástica un ídolo. Y no estoy adorando a Dios en este sentido. ¿Puedo servir sin adorar? Sí, porque fíjate que dice esto y es importante, ¿no? El Señor les había encomendado, no sigan las prácticas de los pueblos. Vuelvan al Señor. ¿Qué habían hecho esta gente primero? Primero lo que habían hecho era nombrar a cualquiera para que les fuera sacerdote. No hay problema. Miren, hermanos, nunca como en la actualidad estamos asistiendo a una epidemia global de falsos maestros, de falsos pastores, de pastores que llevan una vida absolutamente reprobable y sin embargo lo siguen multitudes. Y lamentablemente muchas veces la iglesia se alimenta de estos mensajes y de estos pastores. Una vez una hermana me dijo, no, yo los domingos no voy a la iglesia más porque me conecto con la iglesia de fulanito de tal, la verdad que los mensajes son mejores. Le digo, el día que tengas un problema, conseguiste el teléfono de fulanito de tal, no vengas a esta iglesia a buscar ayuda, qué mal lo mío, ¿no? Sí, totalmente. Tenía muchas ganas de decirle eso, les prometo que tenía muchas ganas de decirle eso. Nos estamos alimentando de falsos maestros y falsos pastores, personas que tienen una vida reprobable.
personas que no han podido sostener su familia, su matrimonio, personas que se han desviado tras las riquezas. Hay un montón, hay un catálogo completo de cosas para elegir. Y sin embargo dice que el pecado de esta gente fue que sí, conocían al Señor, decían que lo adoraban, pero habían nombrado para el culto a cualquier persona. No importa si es persona que cree lo que cree, no importa, che, está todo bien. Mientras el amor sea puro, está todo bien, vos no te preocupes, dale para adelante. ¿Y qué habían conseguido? Habían conseguido una fachada religiosa, habían conseguido seguir con la actividad eclesiástica, habían conseguido seguir con la adoración tal vez, pero no había adoración, había servicio. Estaban haciendo cosas que ellos creían que estaban bien, pero dice, pero cada uno de ellos seguía adorando a los ídolos de la antigüedad. ¿Sabes qué es dos cosas me producen tristeza? Primero, para mí no eran creyentes, porque dice, si seguían en los ídolos de su vieja vida, choca rotundamente contra él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero lo peor de todo dice, y sus descendientes hasta el día de hoy. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Papá, mamá, si vos a tu hijo le decís que es importante venir a la iglesia, pero cuando pintó el partido, cuando pintó el otro evento, vos te vas. Y no estoy diciendo acá que no, nosotros no asistimos nunca a los eventos familiares porque vamos a la iglesia. Eso tampoco sirve. Quiero decírtelo. Necesitamos tener una buena relación con nuestra familia no cristiana, porque ellos tienen que ver el amor de Dios en nosotros. Pero todos los domingos tener una juntada. Todos los miércoles tenés alguna actividad que no podés venir a la reunión de oración. Tengamos cuidado con esto, iglesia. Tengamos cuidado lamentablemente con esto porque podemos nosotros estar sirviendo al Señor sin adorar al Señor. Se puede. Tiene que ver con la idolatría. Léete el Salmo 115. Hay un libro muy interesante que se llama Nos convertimos en lo que adoramos. Y es real, iglesia querida, es real. Necesitamos realmente adorar y servir, pero lo primero es adorar, conociendo a nuestro Dios. Y por último, Efesios capítulo 5, versículo 20, ser agradecidos, lo busca allí nuestra hermana Rebeca, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 20, no necesitamos mucha explicación en este versículo, la palabra más poderosa aquí es todo. Den gracias a Dios por todo. ¿Estamos dando gracias a Dios por todo? ¿Estamos dando gracias a Dios por todo? Es la parte difícil. O tenemos que agradecer por algo que realmente no deseábamos en nuestra vida, pero Dios lo ha permitido. Esa es la parte difícil. Pero el agradecimiento demuestra realmente dónde está nuestro corazón. Reconociendo que Dios es soberano, que Dios está por encima de todas las cosas y que lo que Él permite, definitivamente, al final es bueno. En el próximo encuentro vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como pensábamos? ¿Cómo hago para deleitarme en Dios? Queridos míos, necesitamos volver a contemplar a Dios, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios. No estoy hablando aquí de ese amor romántico que está de moda hoy en las canciones de la iglesia. Esas canciones que duran 11 minutos y medio. No estoy por ese lado, No. Nunca me vas a escuchar decir, tenés que enamorarte de Jesús. Puede ser el concepto, pero a mí no me sale, Yo quiero amar a mi Señor con un amor maduro, con un amor servicial, con un amor sacrificial, porque Él se sacrificó primero por mí. Y nada de lo que yo pueda hacer por Cristo y por Dios va a pagar mi deuda con Él. Pero lo estoy sirviendo porque le amo y porque quiero realmente agradar al Dios que amo. Y este tiene que ser el sentimiento de la iglesia, tiene que ser la vivencia de la iglesia, tiene que ser la certidumbre de la iglesia, no solo el sentimiento. Volvamos a orar, volvamos a meditar, volvamos a adorar y a servir y fundamentalmente seamos agradecidos. En nuestro corazón rebose de agradecimiento. Que realmente Dios siga siendo o vuelva a ser el centro de nuestra vida y que toda nuestra vida se ordene alrededor de las prioridades de Dios. Amén. Señor te bendiga.